Edgar, el punto de Nicolás Maduro lleva varios años al diálogo, a la oposición, y parece que la convocatoria a la oposición ha empezado a dar sus frutos. Esa causa, ¿tú consideras que es a causa de ese diálogo, que hay una ruptura dentro de la oposición venezolana, que ha logrado y que ha llevado incluso a que Juan Guaidó no tenga mayor relevancia política ni en el escenario político nacional venezolano ni a nivel internacional? Bueno, yo creo que Estados Unidos y sus adláteres en Venezuela, es decir, Guaidó y demás, incluso todos los venezolanos que ahora viven en España, en Madrid concretamente, y no viven precisamente como pobres, aunque ellos hablen de un país maltrecho y de un país que está poco menos que destruido en lo económico, así intentan pintar a Venezuela fuera de Venezuela hacia el mundo, como un país absolutamente desestructurado, con pobreza severa, con exclusión creciente, violencia continua. Bueno, pues todos los exiliados que han llegado a España deben de pertenecer a esa pequeña parte de la población que tenía todo el dinero, porque aquí viven de manera muy, muy loable, desde luego con muchos recursos en los que viven en esos barrios del barrio Salamanca y por ahí de Madrid, ¿no? Dicho esto, nosotros lo que vemos es que la capacidad de resistencia del pueblo venezolano, de Nicolás Maduro y de todo el gobierno bolivariano está obligando al gobierno estadounidense a readecuar continuamente sus líneas de ataque hacia Venezuela. Es decir, utilizó a Guaidó, pensaban que con Guaidó podían hacer una especie de revolución al estilo de Ucrania, que aparentemente pacífica desbordara el poder y se hiciera con el control. Hicieron los conciertos en la frontera con Colombia, hubo quienes se prestaron y hoy están hablando de conspiraciones con el 5G y demás, a quienes se prestaron a decir que Maduro era muy malo y que Venezuela era una dictadura. Hablo de cantantes españoles como Miguel Bosé u otros que se prestaron a esa campaña, pero sin embargo tampoco funcionó. Y probablemente esa línea de desgaste hace que algunas de las gentes que se apuntaron a esa posibilidad de acceder al poder por la vía rápida, pues estén viendo que la capacidad de resistencia del pueblo venezolano o del sentimiento bolivariano en Venezuela es mucho más grande que la que esperaban, y que ahí estén cediendo. En cualquier caso, y ojalá esto sea así, y por pura decantación de la historia, pues acaben siendo minoría, que es lo que son históricamente, por lo menos en las últimas décadas en Venezuela. Yo no me confiaría del todo. Es decir, yo creo que la oportunidad que da, y así lo entiendo yo, y es una opinión personal, la vía del diálogo que inauguró o que puso de relieve Nicolás Maduro ya hace unos años, es que desarma al adversario. Probablemente el adversario se siente fuerte en una lógica belicista, en una lógica armada y militar. ¿Quién no es débil frente a un Estados Unidos todopoderoso o frente a el protegido de un Estados Unidos todopoderoso? Pues cualquier país del mundo es débil, a excepción de uno o dos. Pero toda su fortaleza en lo militar se revela debilidad en lo político. Por lo tanto, yo creo que es interesante situarles en la línea del diálogo a todos aquellos que se llenan la boca hablando de paz y democracia, para desnudar sus verdaderas intenciones, porque probablemente ahí no tengan la fuerza que tendrían en el terreno de la confrontación armada. Fuera de una confrontación armada, probablemente toda esa oposición se desinfla como un suflé, porque no tienen una amalgama clara ni tienen una crítica global y total al proyecto de país, sino que ahí habrá, entiendo yo, también otra vez desde el respeto y la distancia, que habrá diferentes pulsiones sobre cómo quieren que sea Venezuela. No puedo creer que todos en esa oposición, que a veces se multiplica por partidos y por plataformas, tengan la misma visión. Si no, estaríamos hablando de una sola realidad, que a lo mejor lo es, disfrazada de muchas. Oscar, se suele considerar a Venezuela como una dictadura, que con tanta profundidad que incluso la izquierda de diferentes países no se atreve a hacer un frente a ese muro mediático que supone un cerco mediático. Te pregunto tú, desde tu posición, ¿cuál es tu visión sobre la democracia en Venezuela? ¿Tú crees que el pueblo tiene mecanismos para expresarse? Yo creo que sí que tiene mecanismos para expresarse, porque yo puedo acceder a diferentes informaciones de Venezuela. Yo cuando estuve en Venezuela pude incluso atender a los propios canales que emitían por televisión en Venezuela, cómo tenían acceso personas que eran ferozmente críticas con el gobierno de Nicolás Maduro. Si eso fuera una dictadura, por lo menos las dictaduras que hemos conocido en Europa o las que se conocieron en Latinoamérica en los años 70 y 80, den por descontado que esas personas no habrían aparecido, o si habrían aparecido, habrían desaparecido.
como les hicieron en Argentina o Chile, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy desmesurado y muy pretendido el hablar de Venezuela como una dictadura. Es generar un imaginario donde Nicolás Maduro se perpetúa con su saga familiar, etcétera, etcétera, para así pues, conseguir conectar con más gente que probablemente pueda entender que la democracia, la justicia y la paz tienen que ir unidas. Pero yo no creo, sinceramente, bueno, no yo, sino yo creo que Euskal Herria Bildu así lo ha demostrado, no creemos, la izquierda independentista vasca no cree que Venezuela sea una dictadura. Seguramente es un Estado, una nación con muchos problemas. Seguramente el gobierno ha hecho muchas cosas mal. Yo he tenido la oportunidad de ver al propio gobierno reconocer que tenía un problema con la corrupción en determinadas realidades de su propio gobierno. Por tanto, yo creo que eso, que es criticable y que seguramente es exigible que se hagan las cosas mejor, no significa que no sea democrático. Otra cosa es quién pone los estándares democráticos. Es decir, los estándares de lo que es una democracia, ¿quién los pone? ¿Estados Unidos, que se dedica a levantar guerras allá donde le conviene para seguir abasteciendo sus redes petrolíferas o sus líneas económicas? Los estándares democráticos los pone, qué sé yo, José María Aznar, que metió a todo el Estado español a una guerra donde supuestamente había armas químicas que se demostraron no existir, como en Irak. ¿Quién pone los estándares democráticos? Las democracias occidentales europeas, que cada vez están más envejecidas y que están desafectando cada vez a más gente que, por desgracia, en muchas ocasiones deciden salirse del sistema, hacerse antisistémicas, pero en claves de extrema derecha. Es decir, yo no creo que haya mucha gente en el mundo capaz de poder dar lecciones de democracia a nadie. Y yo creo que Venezuela obedece a una realidad, lo mismo que Cuba obedece a otra. Y seguramente para ciudadanos que hemos nacido y crecido, incluso nos hemos hecho sujetos políticos en Europa, pues probablemente algunas de las tomas de decisiones y de las formas de toma de decisión, incluso de las expresiones que se utilizan en América Latina, nos pueden sonar raras, pero nos suenan raras si las miramos con las gafas de los europeos. Si entendemos que son una realidad tan legítima como la nuestra, pero que se expresa de maneras diferentes y que se construye de maneras diferentes, a lo mejor tendríamos que quitarnos ese eurocentrismo y entender que la democracia no tiene una sola manera de construirse al modo y estilo europeo, donde las democracias cada vez cuentan menos con la clase trabajadora, donde las grandes multinacionales cada vez tienen más poder sobre los gobiernos hasta el punto de determinar qué políticas tienen que hacer y cuáles no. Para que se me entienda mejor y termino. En Europa estamos asistiendo a un proceso donde los gobiernos, me da igual que sean de izquierdas, que de centro, que de derechas, aunque quieren hacer algo, tienen por encima suyo una realidad, que es la de las multinacionales y la capacidad de demanda de esas multinacionales en tribunales internacionales a esos propios estados. Con lo cual, si alguien quiere invertir, qué sé yo, 100.000 millones de dólares en no sé qué, políticas medioambientales, y eso significa que tiene que cerrar, por ejemplo, 3 centrales nucleares, se puede encontrar con una demanda de esas centrales nucleares por más valor que el que quiere invertir, con lo cual quiebra al Estado. Esa es la realidad de nuestras democracias tuteladas por las multinacionales. Por tanto, yo no, si fuera ustedes, no perdería mucho tiempo en intentar demostrarle a quien no quiere entender que son una democracia. Si su pueblo lo entiende, si los venezolanos y venezolanas entienden que tienen la capacidad de decidir gobiernos y que esos gobiernos cuentan con ellos y con ellas para construir un futuro más digno, pese a las dificultades de quien se lo quiere impedir, yo creo que no hay que preocuparse mucho más. Muy bien, Oscar, te pregunto desde tu visión externa del contexto político venezolano, ¿qué crees tú que sea lo que aún sostenga a Nicolás Maduro en el poder? Bueno, yo creo que, y en Europa esto pasa mucho, yo creo que durante bastantes décadas, hasta la llegada de Hugo Chávez, del comandante Hugo Chávez al poder, yo creo que la idea que teníamos de Venezuela era una Venezuela, con todos los respetos, sin población indígena, sin población mestiza, eran los protagonistas de los culebrones, eran ciudades que bien podían pasar por europeas porque exhibían grandes rascacielos y las gentes que aparecían en esas telenovelas lucían joyas y vestidos aparentes y salían coches lujosos. Y yo creo que eso durante mucho tiempo fuera de Venezuela se instaló como la Venezuela que debía existir. Y yo creo que es probablemente una parte de esa élite, una parte de esa gente la que todavía consigue proyectar esa realidad. Pero la realidad es que Nicolás Maduro gana las elecciones y el Polo y el Partido Socialista Unificado de Venezuela ganan las elecciones porque probablemente hay una población mayoritaria que les sigue y son los parias de Venezuela. Es la gente que durante décadas ha tenido que soportar vivir en la invisibilidad para que solo se viera una Venezuela, la Venezuela de las petroleras, de la riqueza, del lujo, mientras ellos subsistían o malvivían. Yo creo que toda esa gente seguramente es mayoría y seguramente esa es la gente
que con su voto, elección tras elección y con sus movilizaciones en la calle, pues no quiere que este gobierno, aun con todas las imperfecciones que haya podido cometer, y seguramente ha cometido muchas, pues se vaya, porque sigue siendo un gobierno que por lo menos en su objetivo, en su horizonte, busca generar una Venezuela en los valores o en los ideales de Bolívar para todos y para todas, no solo para unas élites blancas y de origen europeo. Oscar, tú acabas de referir la figura de liderazgo de Hugo Chávez. Te pregunto, con base en eso, ¿crees que sigue Hugo Chávez vigente y presente en la sociedad de Venezuela? ¿Y crees tú que Maduro es leal al legado de Chávez? Bueno, yo creo que el legado de Hugo Chávez sigue presente. Yo lo que no puedo decir, porque yo no vivo en Venezuela y porque mis visitas a Venezuela han sido de cortos lapsos de tiempo y no llega para profundizar uno en todo, aunque hables con mucha gente y aunque intentes ir más allá, digamos, de la presentación oficial para ver por tus propios ojos los matices que puedan existir o las sombras que puedan existir. Yo creo que existe en muchas cosas. Existe en el programa, no recordaré ahora bien los nombres, pero el Plan Vivienda, existe en muchas de las acciones que el gobierno de Hugo Chávez emprendió para dotar de vivienda a venezolanos y venezolanas. Existe en la colaboración con Cuba para mejorar el sistema sanitario venezolano, para dotar de sanidad a los venezolanos y venezolanas donde antes no la tenían. Existe en la apuesta por la educación, por generar una sociedad de mujeres y hombres formados para no ser sometidos nunca más a determinadas élites. Yo creo que en todo eso sí existe el legado de Hugo Chávez, porque en definitiva, igual que en Cuba fue Fidel y Camilo y otra gente quienes lo pusieron en pie, en Venezuela fue Hugo Chávez. Lo mismo en otras latitudes de América Latina o del mundo serán otras las referencias. ¿Es Nicolás Maduro el legado natural de Hugo Chávez? Pues yo creo que eso le corresponde a los venezolanos y venezolanas. Yo sé que es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, sé que él se compromete públicamente con el legado de Hugo Chávez y a mí ya yo no sería nadie para decir si lo cumple fielmente o no, porque digo, y no porque quiera escurrir el bulto o evadirme, sino porque yo no tengo datos, no tengo datos, yo no vivo allí y cuando leo cosas, por ser más claro, yo tiendo a pensar que él intenta cumplir con el legado de Hugo Chávez. Bueno, bien, si hay problemas o errores, como seguramente los cometió Hugo Chávez. Es decir, yo entiendo que es una figura relevante, importantísima de la historia de Venezuela. Nosotros también tenemos las nuestras y seguramente caemos en los mismos errores de mitificación que puedan caer otros, pero bueno, yo creo que todo paso de una persona, aunque sea una gran persona, aunque sea un personaje de tamaño colosal o gigante, pues seguramente también contiene errores. Y yo creo que es bueno, además, que hablemos de los errores. Y la izquierda ha cometido muchos errores en la historia. Si no, habríamos ganado siempre. Y la verdad es que hemos perdido casi siempre. O sea, que también es bueno que nos aprendamos a autocriticar y a ver que a veces pues cometemos errores y esos nos hacen retroceder, porque a nosotros se nos pide mucho más que a otros. Seguramente porque de nosotros espera mucho más la gente que de otros. Por lo tanto, yo nunca me plantearía si Hugo Chávez fue perfecto o si Nicolás Maduro es el leal seguidor de las tesis de Hugo Chávez, sino de si siguen manteniendo vigentes los objetivos que animaron a Hugo Chávez a hacer lo que hizo, los mantienen vigentes. ¿Están desarrollando tareas para llevarlos a efecto? Ahí es donde habría que ver. Todo lo demás, yo creo que es un debate que no conduce a demasiados sitios. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo. Hemos terminado ya la entrevista. Bueno, en el caso, la idea de esta entrevista era que tuviéramos a Roberto como desde su experiencia interna venezolana y tú como réplica desde lo de afuera, ¿no? Desde la percepción externa. Pero bueno, Roberto nos dijo que se nos va a unir después. Entiendo que tu agenda ahora está sumamente apretada, pero es lo que queríamos escuchar desde tu visión, ¿no? Queríamos escuchar estas preguntas, por eso estaban sumamente enfocadas bastante en lo que era Venezuela. Ok, entonces muchísimas gracias, Oscar, por acompañarnos el día de hoy. Yo también a nombre del Estado.net agradecemos el tiempo y la oportunidad. Muy bien, pues muchas gracias a vosotras y a vosotros, muchas gracias al Estado.net. Depende de donde nos están sintonizando. Bienvenidos todos a esta entrevista organizada por el Estado.net. Mi nombre es Mela Cedeño, soy integrante del equipo del Estado.net en medio digital. En esta oportunidad tenemos a Roberto Messuti y a Oscar Matute para esta entrevista en la que vamos a estar conversando sobre el contexto político actual venezolano. Roberto Messuti es candidato a la Asamblea Nacional de Venezuela por el Gran Polo Patriótico, liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es al que pertenece Messuti. Mientras que Oscar es diputado edildu, político español.
Bienvenido, Roberto. Muchísimas gracias, Nela. Muchas gracias también por la oportunidad que me ofrece el Estado.net de poder dirigirme a todas y todos y de alguna manera poder llevar la verdad de nuestra hermosa Venezuela. Gracias, Roberto. Bueno, Venezuela está a mitad de un proceso electoral que culminará este próximo 6 de diciembre y es en el que se renovará el poder legislativo, que el día de hoy está dividido, está fragmentado. Fuera de Venezuela, se considera que el gobierno de izquierda, liderado por Maduro, anuló la victoria de la oposición en la Asamblea Nacional del 2015 y primero la pone en desacato y 2 años después, en el 2017, conforma una Asamblea Nacional Constituyente. Cabe preguntar, para conocer la versión que no suele ser nombrada, Roberto, ¿por qué la Asamblea Nacional Venezolana está en desacato? ¿Por qué en el 2017 se conforma una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, en primer lugar, la Asamblea Nacional, que fue ganada en el 2015 por mayoría de la derecha, que ha resultado ser una derecha enloquecida y apátrida, totalmente capaz de entregarle el alma al diablo con tal de asaltar el poder por el poder, utilizó el poder legislativo para tratar de derrocar a un legítimo gobierno electo por las mayorías en elecciones libres, democráticas, transparentes, con más de cientos y tantos observadores internacionales. Ellos llegaron allí con una directiva encabezada por un político de data experiencia, de larga data, mejor dicho, dentro de la política venezolana, llamado Henry Ramos Alup, quien presidió esa Asamblea Nacional, la cual se comprobaron hechos inadecuados en cuanto a las elecciones previas para esas elecciones, específicamente en el estado Amazonas, donde hubo unos diputados que por la vía de la triquiñuela lograron colarse y llegar a los espacios legislativos. Una vez descubierto esto, denunciado por las distintas organizaciones políticas, entra el Tribunal Supremo de Justicia a poner orden en el desorden y emite una sentencia donde exige la separación de esos cargos a diputados por parte de 2 diputados de ellos. Pero la soberbia, el infantilismo quizás, la falta de liderazgo, la falta de autonomía, porque recordemos que la derecha en Venezuela no se gobierna sola. Son unos títeres que están gobernados y además están totalmente movidos sus hilos por el gobierno norteamericano que preside Donald Trump. Pues bien, ellos llegaron en el 2015 a esa Asamblea Nacional y en vez de ponerla al servicio del pueblo y legislar para el pueblo, la pusieron al servicio de los intereses foráneos y a los servicios de los intereses particulares de un grupúsculo encabezado precisamente por este señor Henry Ramos Alup, que lo primero que hizo fue sacar de la Asamblea Nacional al cuadro de Bolívar, nuestro libertador, el más grande de América. Eso habla ya por sí solo de quiénes son los representantes de la derecha venezolana y de lo que pretenden realmente. Pues bien, una vez que entra la Asamblea Nacional en desacato, es el Tribunal Supremo de Justicia que me morí cuenta, por ejemplo, porque existe una Asamblea Nacional acéfala, totalmente carente de legalidad, donde toda decisión que tome es nula de toda nulidad por precisamente estar en desacato. Ojo, hay que aclarar algo. Si la Asamblea Nacional hubiese acatado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, desincorporando a estos diputados que por la vía de la triquiñuela lograron llegar a la Asamblea Nacional, ellos habrían mantenido incluso su mayoría y habrían podido ejercer para lo cual el pueblo les dio la oportunidad, que era ejercer en función a legislar
todas las leyes necesarias, correspondientes, para poder satisfacer las necesidades de todo un colectivo. Cosa que no hicieron, porque lo que hicieron fue todo lo contrario. Entrar a la Asamblea Nacional para pretender conspirar en contra del pueblo venezolano, y como no lo han podido lograr a lo largo de estos 20 años, siguen con el cuento del gallo pelón, por decirlo de alguna manera, invitando a la gente a abstenerse, invitando a la gente a que pierda la credibilidad en nuestras instituciones democráticas para, de alguna manera, desestimular el voto y luego, como ya es costumbre en la oposición venezolana, cantar fraude. Pero fíjense ustedes qué curiosa la cuestión. Cuando ellos van a elecciones y ganan, en ese momento el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, el poder electoral de Venezuela, sí les conviene, sí les es útil y sí les es transparente. Cuando los resultados les son adversos, entonces declaran fraude y llaman a la población a la abstención. La realidad es que no cuentan con los números ni las mayorías que dicen tener. También es bueno que hagamos un ejercicio de reflexión todas y todos. En el año 98, cuando se lanzó el comandante Hugo Chávez Frías, no contaba con partido, no contaba con recursos. Dicen algunos que incluso cargaba un flux o un liqui-liqui, un traje que nosotros usamos aquí en nuestro país, que era hasta prestado, porque el comandante recién salía de prisión, luego de haber encabezado una revuelta producto de un alzamiento cívico-militar a causa de las medidas neoliberales que en aquella ocasión el gobierno de turno, que estaba presidido por Carlos Andrés Pérez, había asumido por el Fondo Monetario Internacional, llevando a todo un pueblo a desbordarse por las calles de Caracas en busca de comida. Pues bien, volviendo al tema, esa Asamblea Nacional que está en desacato se puso de espaldas al pueblo, se puso como instrumento del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ya finalizando el gobierno de Obama e iniciando y hasta el sol de hoy el gobierno de Donald Trump. Es decir, por ahí se puso de parte de la violencia y recordemos que fueron ellos quienes llamaron a estas mal llamadas guarimbas, que torpemente los seguidores de la derecha se trancaban en sus propias urbanizaciones, quemaban, talaban sus propios árboles, destruían sus propios alcantarillados, sus propias paredes, sus propios bienes y pertenencias, se autotrancaban, no podían salir de la urbanización ni en carro ni en moto, creyendo que así iban a derrocar al presidente legítimo y constitucional Nicolás Maduro Moros, que se encuentra hoy por hoy sentado en Miraflores, que es lo mismo que hoy por hoy encontrarse sentado en Miraflores el pueblo de Venezuela. De ahí que un 1 de mayo de 2017 el presidente obrero Nicolás Maduro Moros, en medio de ataques sistemáticos por todos lados y con una revuelta interna donde un grupúsculo fascista encabezado por organizaciones terroristas como Voluntad Popular, como Primero Justicia, encabezaron incluso la quema de ciudadanos vivos al tipo Ku Klux Klan. Quemaron a gente viva simplemente porque les parecían chavistas. Imagínese usted el nivel de locura de esta gente por asaltar el poder. Pero no contento con aquello, intentaron agredir las casas, apartamentos, viviendas y lugares de trabajo de todos los chavistas. Es decir, una persecución sin estar en el poder. Hagamos un ejercicio de pesadilla y consideremos por un instante, en un supuesto negado, a esa derecha en el poder. Bueno, sería repetir incluso la locura hitleriana, porque son personas que persiguen, que señalan, que con una turba le caen encima y agreden a las personas hasta quitarle la vida. Bueno, fue entonces ese 1 de mayo cuando se llama al pueblo a apoyar la convocatoria
de una Asamblea Nacional Constituyente que está avalado además por nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, y que le permite al presidente esa convocatoria a través de los artículos 347, 348 y 349 de nuestra Constitución. Quienes no lo conozcan, les invito a buscar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y revisar estos artículos 347, 348 y 349 para que se enteren de la legalidad de la convocatoria a la constituyente. Y te hago esta observación porque han tratado de legitimar el proceso constituyente, y nada más legítimo que convocar al pueblo originario, que es el que tiene el poder originario en su mano, para que se haga voz, sea cuerpo y se haga físicamente un bloque y se pare para el resguardo de la soberanía y la independencia de nuestra patria, que en ese momento estaba en juego, y que casualmente la Asamblea Nacional Constituyente se convirtió en un bálsamo de paz que vino a significarle a todos los venezolanos y venezolanas una tranquilidad, un sosiego en medio del desasosiego, una luz en medio de la oscuridad y una esperanza en medio de esa anarquía que trataron de conducirnos y no lo lograron. Hoy la Asamblea Nacional Constituyente significa ese bálsamo de paz. De ahí que lo primero que hiciéramos, dos cosas importantísimas. Uno, aquel 4 o 5 de agosto, no lo recuerdo exactamente, del año 2017, cuando nos instalamos, destituimos a una delincuente que teníamos incrustada en el poder del Estado. Me refiero a una prófuga de la justicia venezolana, Luisa Ortega Díaz, quien era la fiscal general de la República y que lo que tenía allí era una oficina de negocios donde cobraba extorsiones. Ella y su marido, a quien apodan el Chino Ferrer, otro delincuente. Lo primero que hicimos fue la destitución de esta delincuente y nombrar a un honorable hombre de comprobada trayectoria humana y política en cuanto a los derechos humanos, en cuanto al respeto por la vida, por la libertad y por la justicia. Me refiero al doctor Tarek William Saab, quien de inmediato desmanteló una red de corrupción en nuestra estatal, nuestra empresa amada, Petróleo de Venezuela, y descubrimos todo lo que allí estaba y quiénes estaban metidos en esa conspiración para tratar de quebrarnos económicamente y servirle de instrumento precisamente a este imperio gringo, secundado, avalado por complicidad por personajes como Julio Borges, que también es prófugo de la justicia, Ledesma, Carlos Vecchio, Juan Guaidó, Henry Ramos Alup, todos ellos, pues, que tanto daño le han hecho a nuestra patria y que tarde o temprano, más temprano que tarde, tendrán que rendirle cuenta a la justicia. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, Roberto, voy a tener que interrumpirte. Vamos igual a editar esto de aquí porque hemos tenido un problema de conexión en la primera pregunta que tuvimos contigo. Salía que tu internet tiene ancho bajo, pero podemos editarlo. Cada respuesta te voy a pedir que por favor sean de 2 minutos, en honor al tiempo, porque recuerda que esta entrevista es compartida con el compañero Oscar, el político español. Entonces, te voy a seguir preguntando, ¿no? Y tú hablabas de Juan Guaidó, me parece interesante hablar de esto. Tengo la siguiente pregunta. El gobierno de Nicolás Maduro lleva años llamando al diálogo a la oposición. Y al final, esta convocatoria al diálogo ha empezado a dar sus frutos. Te pregunto, ¿es a causa de ese diálogo que hay una ruptura entre la oposición venezolana que ha logrado que Juan Guaidó tenga irrelevancia política a nivel nacional e internacional? Bueno, mira, yo tuve la suerte de participar en la mesa de diálogo en la parte económica y también en la parte en contra de las sanciones a nuestra patria. Y evidentemente nuestro presidente Nicolás Maduro Moros debería estar de alguna manera postulado para el Premio Nobel de la Paz. Porque si gente como Obama y gente como el señor Trump fueron pensados para el Premio Nobel de la Paz y son presidentes totalmente genocidas que matan pueblos enteros, ¿por qué no nuestro presidente, que lo que ha hecho es llamar a más de 700 veces al diálogo, a todos los sectores,
haciéndolos entender que el camino no es el de la violencia, no es el de asaltar los caminos verdes. Tenemos que ir por los caminos democráticos. Nuestra Constitución así lo dice, pero ellos han querido asaltar el poder por el poder. Y fíjese usted que hoy en día, usted que menciona a Juan Guaidó, es el gran títere de la historia. Una persona que sirvió solamente para robar los activos de nuestra patria, para hacerse de más de 30.000 millones que se han repartido entre todos ellos. Recordemos que nos han robado ya a la fecha más de 30.000 millones de dólares y no han disparado un solo misil, ni una sola bala, pero todos los días matan gente en Venezuela, porque el hecho de tenernos bloqueados, sancionados y no permitirnos utilizar nuestro dinero hace que muchos venezolanos y venezolanas mueran a causa de no encontrar una medicina, a causa de no tener un tratamiento a tiempo, a causa de no poder nosotros cubrir nuestras responsabilidades producto de la miseria y el odio en contra del pueblo venezolano. Eso ha sucedido, eso es una verdad sine qua non, pública, notoria y comunicacional. Y evidentemente ese llamado del diálogo ha hecho posible que hoy en Venezuela la mayoría de las organizaciones políticas vayan a participar en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, que además lo exige nuestra Constitución venezolana. Nosotros el 5 de enero del 2021 tenemos que estar instalando la nueva Asamblea Nacional. Fíjese usted que partidos históricamente de larga y vieja data en el país, como Acción Democrática y COPEI, hicieron una alianza llamada Alianza Democrática entre 5 organizaciones más, y hoy por hoy tenemos inscritos en Venezuela a más de 14.000 candidatos y candidatas. Dígame usted en qué dictadura van a elecciones más de 14.000 personas. Eso no existe. Bueno, sin embargo, el presidente Maduro sigue apostándole a la paz y creo que le ha dado buenos resultados, le ha demostrado al mundo ser un verdadero estratega. Las decisiones que ha tomado, mira, aquí estamos de pie firme, no nos han podido doblegar más allá de la extorsión y de las medidas unilaterales coercitivas que nos han impuesto. Muy bien, Roberto. Se suele considerar a una dictadura a Venezuela con tanta profundidad que incluso la izquierda de varios países no se atreve a hacer frente al muro mediático que supone el cerco mediático. Te pregunto, Roberto, ¿cómo es la democracia en Venezuela? ¿Qué mecanismos tiene el pueblo para expresarse? Tú lo acabas de decir, tienen 14.000 inscritos para las elecciones, pero ¿qué más nos puedes comentar sobre los mecanismos que tiene el pueblo para expresarse y sobre la democracia en Venezuela? Bueno, antes en Venezuela la democracia era representativa y ya. Buscaban y usaban al pueblo simplemente para votar. Nuestra democracia chavista es una democracia representativa con voz y voto, donde el pueblo tiene voz y voto, donde nosotros hemos organizado y estamos en ese camino del proceso de construir el Estado comunal. Nosotros tenemos un grito de guerra que se llama comuna o nada, el sueño de nuestro gigante Chávez, que es la comunidad empoderada, con poder, el poder popular. Nosotros en Venezuela, más allá de los alcaldes, más allá de las gobernaciones, nosotros tenemos la OVC, tenemos los jefes de calle, los jefes de las parroquias, tenemos todo un bloque, una estructura, los CLAP, que son los comités, ¿verdad?, de producción de alimentos que tenemos nosotros, que sin esos CLAP, déjenme decirle que hoy el pueblo venezolano estaría en las calles muriendo de hambre. Más de 6 millones de hogares reciben gratuitamente su caja CLAP, que contienen alimentos para el pueblo. Esos alimentos que hoy en día están dentro de la guerra económica. Recordemos que Venezuela es el epicentro de una guerra económica, donde si bien es cierto, no hay una plomamintazón, existe la guerra al bolsillo del venezolano, sistemáticamente, para la pérdida del poder adquisitivo, para que el pueblo se enoje, para que el pueblo diga precisamente que el socialismo es malo, pero no le explican al pueblo lo siguiente, que el socialismo es un modo político democrático de inclusión social donde se lucha para que las mayorías logren vivir viviendo y no vivir muriendo como pasaba anteriormente. Fíjese usted que en 40 años en Venezuela
de esa democracia que ellos anhelan, se construyeron en todos los cerros de Venezuela, miseria, ranchos, pobreza. Y en Revolución hemos entregado en 20 años, con una misión que comenzó apenas 12, hemos entregado más de 3.500.000 viviendas totalmente dignas, gratis para el pueblo. Y cuando digo gratis, es porque son pagaderas a 20 años, a una cuota muy, pero muy baja, porque el precio real, el Estado lo subsidia. Es decir, el Estado socialista permite que aquellos que no tienen las posibilidades que de repente usted, señora Nela, o yo hemos tenido en la vida, esas personas puedan vivir y no tengan que correr la suerte de sálvese quien pueda, que es lo que ocurre cuando vemos cambios como lo vimos en Bolivia, como lo vimos en Ecuador, como lo vimos en Argentina, como lo vimos en Brasil, que apenas gana la derecha, se van por el libreto del Fondo Monetario Internacional hipotecando la vida del pueblo sin importarles nada. Simplemente seguir las instrucciones de su jefe Donald Trump o quien esté de turno en el gobierno norteamericano, y de esa manera pasan sus 5 años o los 4 años de gobierno que les toque y no pasa nada. Usted no se fija en Ecuador, por ejemplo, el traidor de Lenín Moreno, que el pueblo ecuatoriano estaba esperanzado en él, y ese señor no solo traicionó al presidente Correa, sino a todo un pueblo, a la esperanza de progreso de un pueblo por cobardía. Bueno, y ya pagará, ya la pagará, ya la está pagando hace rato desde que está sentado donde está sentado, pero la historia se lo va a cobrar. Todos los que han traicionado el proyecto bolivariano, el proyecto de progreso de los pueblos, han terminado secos en la historia y olvidados en el basurero de la misma. Roberto, otra de las argumentaciones contra Venezuela que suelen expresarse es que no hay medios de comunicación que respondan a los intereses de la oposición. ¿Es cierto eso? Bueno, eso es lo más falso que yo he escuchado en toda mi vida. Si aquí hay algo que ellos han dominado toda la vida, son los grandes medios de comunicación. Si bien es cierto que nosotros, el gobierno nacional, tenemos un fuerte y poderoso aparato comunicacional, no se nos olvide que históricamente, por más de 50 años, quienes tuvieron la televisión de entretenimiento en sus manos fueron las corporaciones privadas. Y esas mismas corporaciones privadas como RCTV, como Venevisión, en su momento, en el año 2001-2002, lograron derrocar a el presidente Hugo Chávez Frías. Incluso los militares de turno en aquella época salieron dándole las gracias a los medios de comunicación porque gracias a ellos no tuvieron que disparar ni una sola bala, pero derrocaron a base de mentiras y de matrices de opinión y de fake news, tumbaron a un legítimo gobierno. Cuando el pueblo vio aquella gran farsa, aquella gran mentira y para dónde íbamos, de inmediato salió a la calle y a las 36 horas le rescató al presidente Hugo Chávez Frías. Hay que reflexionar las cosas y no repetir como loros. El gobierno bolivariano socialista, el modelo socialista emprendido por el gigante Hugo Chávez Frías, es un modelo que vino por primera vez a brindarle la oportunidad a la clase media venezolana a la adquisición de vivienda a través de un programa de política habitacional, que le vino a brindar la oportunidad de adquirir vehículos para la familia, de que sus hijos pudieran estudiar en la universidad totalmente con una educación de calidad y gratuita. Es decir, cuando el imperio norteamericano se da cuenta en esos años de éxito total bolivariano, de que el presidente Hugo Chávez tenía la razón, de que empiezan a despertar esos pueblos vecinos, los Estados Unidos de Norteamérica, que se dicen, nosotros no podemos permitir que el modelo socialista venezolano se replique. Es un modelo exitoso y si esto se replica y se descubre, ¿dónde queda el modelo capitalista que nosotros vendemos? Que en fin, y quien lo quiera reconocer, que lo reconozca, y quien no, que se siga engañando, todas y todos sabemos, incluyendo los mismos capitalistas, que es un modelo de destrucción, que es un modelo del hombre por el hombre, que es un modelo del quítate tú para ponerme yo, que es un modelo del sálvese quien pueda,
que es un modelo del que el que tiene puede vivir y el que no tiene se muere, que es un modelo de exclusión, ante un modelo que reparte las riquezas de forma equitativa, ante un modelo que el ser humano es el principal capital, ante un modelo humano que hoy lo está demostrando ante el mundo, ante esta pandemia, donde aquí en Venezuela tenemos los índices más bajos de contagio y más bajos de muertos, gracias a políticas que el presidente Nicolás Maduro Moro y todo el alto equipo de gobierno tomaron en su justo momento. ¿Para qué? Para que el pueblo más desvalido, incluyendo al más pudiente, no tuviera que pasar la penuria de tener que pagar, por ejemplo, un tratamiento de COVID-19 por $30.000 o tener que hacerse una prueba de despistaje por 150 euros. En Venezuela es totalmente gratuito. En Venezuela el sistema de salud pública, si bien es cierto que podamos tener nuestros errores y tenemos que hacerlo más fuerte, más poderoso, también es cierto que atiende a todas y todos por igual. Aquí en Venezuela, a las personas enfermas de COVID, por ejemplo, en medio de bloqueo, en medio de sanciones, en medio de del más feroz ataque a la economía, te van a buscar a tu casa y te llevan a un centro de salud para curarte. ¿En cuál parte del mundo pasa eso? ¿Dónde pasa eso? Bueno, nosotros hemos demostrado que tenemos un gobierno que se preocupa por la gente. Y evidentemente, históricamente en Venezuela, tuvimos un gobierno adecopopeyano de más de 40 años, presidido por los poderosos, los mal llamados amos del valle, que toda la vida han estado acostumbrados a gobernar a Venezuela de alguna manera, así sea por su poder económico, pero que un día llegaron a Miraflores para pasarle la cuenta al presidente Hugo Chávez, y el presidente Hugo Chávez lo sacó, como hizo Cristo, a los mercaderes del templo, lo sacó a esos mercaderes de Miraflores y le dijo, no, aquí llegó el pueblo a gobernar y no acepta chantaje alguno. Y de inmediato los mismos medios que ayudaron al presidente Chávez a obtener la presidencia, conspiraron para tumbarlo y lo lograron. Pero la conciencia del pueblo ya estaba latente, ya estaba crecida y lo rescataron. Y hoy en día han pasado 20 años y siguen con el mismo guión, hablando de una dictadura que no les cree nadie, en un país donde todo el mundo dice y hace lo que le da la gana. Yo, para mi manera de ser, Roberto Messuti, considero incluso que a veces caemos en una democracia muy permisiva. Somos muy permisivos incluso, porque le damos como mucho chance al enemigo y dejamos que la justicia corra a veces largas distancias. Por eso que, por mi manera de ver las cosas, pienso que a veces nos excedemos incluso en ser flexibles en esta mal llamada dictadura. Roberto, se suele expresar que las sanciones estadounidenses son usadas por el gobierno de Venezuela como excusa para tapar su mala gestión. ¿Qué opina usted sobre ello? Bueno, mi amor, mira, para nadie es un secreto que nosotros tenemos 300 años de petróleo bajo el subsuelo y para nadie es un secreto que las reservas petroleras se le agotan a los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos tenido, y me atrevo así a decirlo, el gobierno más responsable en la historia democrática de Venezuela. Un gobierno liderado primero por Hugo Chávez Frías y ahora por Nicolás Maduro Moro, donde, como te dije anteriormente, el ser humano es el mayor capital, el capital más preciado de nuestra revolución bolivariana. La van a atacar por todos lados y van a decir cuánta barbaridad se les ocurra. Pero si hay una realidad, es que el bloqueo criminal, las sanciones económicas, la coerción que ellos han hecho con todos nuestros aliados internacionales buscando por todos lados trancarnos el juego, la inamovilidad de nuestros recursos en el exterior, el robo de nuestro oro por allá por Londres, los más de 1.000 y tantos millones de euros por un banco en Portugal, los más de 30.000 millones de dólares, los activos como Citgo, todo esto, quien no quiera darse cuenta
que va no en contra de un gobierno, sino en contra de un pueblo, es porque es bien ciego. Y evidentemente todas las sanciones y bloqueos afectan directamente la calidad de vida del venezolano y la venezolana. Que todos los gobiernos puedan tener errores y sus aciertos, evidentemente, pero que este es el camino, estamos convencidos de que lo es, con todos los errores que podamos tener. Somos humanos como todas y todos, pero siempre tenemos a bien rectificar. Siempre, siempre. Nosotros tenemos el pensamiento bolivariano, robinsoniano. O inventamos o erramos. Y no inventamos tirando flechas, inventamos con el estudio científico, verdadero, con la encuesta, con el pueblo, que es el que manda aquí. Cuando tú me preguntabas, ¿y cómo es eso que el pueblo se expresa? No solamente se expresa a través del voto, sino también a través de las asambleas populares, permanentemente. Yo les invito al mundo que prendan Venezolana de Televisión, que lo busquen por el internet, www.btv.go.be, creo que es así, pero búsquenlo y se darán cuenta si hay un presidente en este mundo que todos los días esté trabajando en función a atender las necesidades del pueblo venezolano, es el presidente Nicolás Maduro Moro de la Revolución Bolivariana. Roberto, usted acaba de mencionar a Nicolás Maduro y le tengo que preguntar, ¿por qué cree usted que el poder de Nicolás Maduro se sostiene? Muy fácil, porque el poder de Nicolás Maduro Moro no es el poder de Nicolás Maduro Moro, es el poder de un pueblo, es el poder de una ideología, es el poder de una doctrina bolivariana, es el poder de la herencia de héroes y heroínas. Nosotros somos herederos de Guaycaipuro, de Miranda, de Sucre, de Bolívar. No somos los herederos del Pato Donald, ni somos los herederos del Capitán América, ni somos los herederos de Batman y Superman. Somos herederos de héroes y heroínas de carne y hueso, reales, que entendimos con conciencia que el camino era el camino de la igualdad de las oportunidades, para que todas y todos pudiéramos vivir, para dejar la explotación a un lado, para dejar de ver al otro por encima del hombro, para vernos de tú a tú, de cara a cara, y de entender que todas y todos somos necesarios y necesarias para la construcción de un mejor país. Y ese mejor país solo será posible única y exclusivamente con la concertación de todas y de todos, más allá de nuestras diferencias políticas. Lo que tenemos que tener en común es el amor por Venezuela y entender que más allá de que si usted es chavista o no lo es, lo que no podemos coincidir es en entregar el país. Lo que no podemos coincidir es en entregar nuestras riquezas. Tenemos que dirimir nuestras diferencias a través de del arma que tenemos. ¿Cuál? El voto. ¿Dónde? En las urnas, que hay que hacerlo, no las de la muerte, las urnas electorales. Uno va y se expresa. Si la oposición tiene la mayoría, que lo demuestre. Lo que pasa es que llaman a la abstención porque se saben perdedores. Y el pueblo también es una forma de hacer justicia. El 6 de diciembre el pueblo va a sentenciar y va a hacer justicia y va a ser de juez, porque ya el pueblo sabe y conoce con nombre y apellido y con rostro quiénes son sus verdugos. El problema que hoy llevamos aquí los venezolanos, que también lo padezco yo, para que usted sepa, como constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, largas colas para echar gasolina, a veces no encontramos la medicina. Todo eso lo padecemos todos los venezolanos, no nada más los chavistas. No es un ataque contra el gobierno, es un ataque contra todos y todos los venezolanos. Ese mismo pueblo que aunque no pudiera estar con nosotros de acuerdo en muchas cosas, yo estoy seguro que está de acuerdo con nosotros en una. ¿Sabe cuál? Hacer justicia. Y que esos hombres y esas mujeres que han ido a suplicar bloqueo, sanciones en contra de la patria de Bolívar, paguen ante la justicia. Que esas personas como Juanito Alimaña, que le decimos aquí en Venezuela, a este delincuente Juan Guaidó, pague por tanto daño que le ha hecho Venezuela. Ellos lo dicen por televisión, yo no lo estoy inventando. Ellos dicen por televisión que las medidas tienen que arreciar, que tiene que ser más fuerte, porque esa es la solución para que el gobierno se vaya. Y si el gobierno se va, él en 15 días resuelve el problema de la gasolina, el problema de los alimentos y el problema de todo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso no es un chantaje acaso? Bueno, los venezolanos nos dimos cuenta quiénes son los verdugos
y también nos dimos cuenta quiénes son nuestros protectores. El 6 de diciembre, y yo, haciéndome eco de las normas y las reglas del Consejo Nacional Electoral, ahorita uno no puede mandar a votar por aquel o por el otro. Pero yo invito a todos y a todos a votar por quien quiera, pero que salgan a votar, que no le hagan el juego al grupito que quiere apoderarse de las riquezas venezolanas, que es lo que están jugando a la abstención, porque como no han podido convencer al pueblo con las ideas, con un proyecto de país y con liderazgo, han recurrido a tratar de tumbar al pueblo por los caminos verdes, haciéndole daño, sometiéndonos a una de las peores guerras económicas que ha existido en la humanidad, creo yo, sin ningún remordimiento, a sabiendas, Juan Guaidó, por ejemplo, a sabiendas que todos los días muere un niño, una niña, por falta de insumo, por falta de recursos que él mismo ha ayudado a robarse y ha ayudado a que sancionen y bloqueen. Usted me dirá entonces quiénes son los culpables de las desgracias que estamos viviendo hoy los venezolanos y venezolanas. Si este gobierno, señorita, escúcheme bien y que me escuche el mundo bien, si el socialismo venezolano fuese malo, no lo atacaran tanto. Por algo será. Roberto, ¿cuál es el estado actual del petro? Bueno, el petro recuerda que todavía seguimos en esa, ¿cómo te puedo decir? En esa experimentación. Es un nuevo concepto que manejamos en Venezuela, una criptomoneda, un criptoactivo que viene a competir con todo lo que ya estaba en el Bitcoin y toda esta serie. Para nosotros todavía el pueblo venezolano es algo novedoso, pero que ha servido de instrumento ante la guerra económica y que nuestro gobierno ha podido con el petro resolver muchas situaciones que nos habían trancado el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y todos sus aliados. El petro todavía no se ha consolidado dentro del uso de la economía venezolana. Estamos apuntando hacia allá. Recuerda que es un proceso que no es de un día para otro. Si hay algo difícil a veces de derrumbar, son las costumbres y los viejos hábitos. Fíjate cómo nos ha costado a nosotros los venezolanos poder dar el salto de ese modelo rentista petrolero al modelo productivo social, de producción social para el bienestar común de toda la población. Son procesos difíciles, pero que no nos debemos en ningún momento desilusionar, porque a veces podamos ver que el proceso va lento. Lo importante es saber que el proceso no se detiene y que para allá apuntamos. Nosotros tenemos muchas esperanzas en que el petro se convierta en una de las grandes soluciones a la economía venezolana. Roberto, ¿qué es el carnet de la patria? El carnet de la patria es un instrumento maravilloso de una idea genial que se le ocurrió al presidente Nicolás Maduro Moros, donde a través de la tecnología nosotros pudimos llegar a todos los hogares de la patria, saber sus dificultades, sus problemas, quiénes lo tenían, quiénes no lo tenían, hacer un censo total, general, incluso de las más mínimas cosas, como por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene usted? ¿Cuáles estudian? ¿Por qué no estudia? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿No la tiene? ¿Qué necesita? Ese carnet de la patria viene a ser para nosotros un telescopio que nos permite monitorear en todo momento la situación y las prioridades de nuestro pueblo en un momento dado. Y además ha servido para paliar la situación económica. A través del carnet de la patria nosotros le damos a nuestro pueblo subvenciones, subsidios, bonos que no le anunciamos al enemigo para que no nos aplique lo de siempre. Porque usted sabe que el presidente Nicolás Maduro Moros siempre como medida de protección aumenta el salario y los eruditos en economía dicen que por culpa del aumento salarial hay inflación. Pero no dicen que en este país las reglas de la economía no funcionan como en todos los mercados. No, aquí es atípico porque aquí estamos en medio de una guerra económica. Aquí suben, ahora trataron de dolarizar la economía y encima devalúan a esa misma economía dolarizada, cuando los Estados Unidos tienen una inflación de X. Aquí tratan entonces de vender los productos
2 y 3 veces más que los mismísimos en Estados Unidos. Es una cosa loca, es una economía que no funciona ni responde a las reglas de la economía, sino a los caprichos políticos de un sector que están en combinación con una gran parte del empresariado privado que manejan el poder económico, en combinación con ellos para derrocar a nuestro legítimo gobierno. De ahí que usted vea que nosotros, por ejemplo, en la Asamblea Nacional Constituyente, logramos un acuerdo de precios justos con todo el sector empresarial. El sector empresarial no solamente firmó, sino dio su palabra, y luego salieron de ahí y se burlaron una vez más del pueblo y aumentaron todos los productos. Entonces, a veces nuestro pueblo siente impotencia porque quiere que la justicia llegue, pero todos los procesos tienen sus tiempos. Y más allá de que los pillos y delincuentes reciban sus castigos pertinentes en algún momento, nuestro gobierno tiene que velar por las necesidades más obvias de todas y de todos. Es allí el meollo del asunto. Un gobierno responsable que ante cualquier circunstancia, lo primero sea salvar la vida, integridad y dignidad del ser humano. Muy bien, ya para ir culminando con esta entrevista, Roberto, agradecerte siempre tu tiempo, ¿no? Te hago las últimas preguntas. ¿Sigue Hugo Chávez presente en la sociedad de Venezuela? ¿Es leal Maduro al legado que dejó el comandante Chávez? Bueno, nosotros decimos una cosa y tiene todo el sentido. Algunos no lo entenderán, nosotros sí. Chávez no murió, se multiplicó y se hizo millones. Y el presidente Nicolás Maduro Moros, como buen hijo de Chávez, nos sentimos orgullosos de él, no solo por su valentía, su firmeza y su dignidad, sino por defender precisamente el legado del comandante Chávez, que es el legado de defender la soberanía, nuestra integridad, nuestra democracia verdadera, nuestra independencia, nuestra determinación a ser libres, a tener independencia en todos los sentidos y a tener derecho a construir nuestro propio modelo económico, político, social, sin que eso prive en las relaciones con el mundo. Nosotros queremos tener las mejores relaciones con el mundo y también con los Estados Unidos de Norteamérica. Ese pueblo es un pueblo oprimido, es un pueblo de 300 millones de habitantes, donde la mitad consume drogas, donde más de 40 millones de habitantes están en las calles. Un país que se hace llamar el país más poderoso del planeta, del primer mundo, y tienen estos grandes problemas de miseria y tienen un gran problema con la pandemia que se les desbocó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y cuando comparamos esos países y lo vemos con nuestro país modesto, mira, yo creo que por eso es que nos atacan tanto, por eso es que a nosotros los venezolanos nos declaró Obama una amenaza inusual y extraordinaria, porque eso también es absurdo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros una amenaza
¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Roberto, pero ¿Dónde bueno, quedamos? vamos a tener que editar la pregunta No te porque preocupes, pero te veo doblada. Volvió a pasar igual algo. nuevamente te veo a ti virado. Voy a tratar de moverme yo, a ver. Ya, dame a verlo yo. Ahí sí, ahí estamos, perfecto. Bueno, entonces, Roberto, esas eran las últimas preguntas, más bien ya para que des un mensaje de despedida. Yo ahora como que entro y te agradezco la oportunidad y el tiempo y tú te despides de quienes pueden estar mirando, puedes dar un mensaje corto de esperanza, de aliento. Está silenciado, Roberto. Enciende tú. ¿Tú eres Nela qué? Cedeño, Nela Cedeño. Nela Cedeño, ok. Cedeño. Ok, entonces Cedeño, volvemos. Listo. Dale. Agradecemos el tiempo y la oportunidad de Roberto y de Oscar por poder conversar y compartir sobre el contexto político actual de Venezuela, tomando en cuenta que este 6 de diciembre se renueva el poder legislativo en Venezuela y es importante siempre estar analizando las coyunturas políticas a nivel internacional. Queremos agradecerte a ti, Oscar, y a ti, Roberto, por la oportunidad de poder escuchar tu opinión. Te deseamos las mejores de la suerte en tu candidatura. Bueno, Nela Cedeño, para ti mi agradecimiento, mi afecto y mi beso. Desde aquí, desde Caracas, Venezuela, agradecerle también al Estado.net por esta oportunidad de que se escuche, de que se sepa la verdad de Venezuela. Nos han satanizado. La realidad de Venezuela aquí es una distinta a la que te cuentan afuera. Afuera les hacen ver al mundo que aquí estamos en una guerra. No, aquí existe un grupúsculo históricamente que han querido asaltar el poder por el poder, que se quieren hacer de él, así sea vendiéndole el alma al diablo. Y ya sabemos cuál es la pretensión: entregarle las riquezas a Trump con tal de que Trump los mantenga a ellos en el poder. Nuestro pueblo, muy consciente, gracias a Dios, ha hecho posible que siga el presidente Nicolás Maduro Moros en el poder, porque estando él en el poder, el pueblo se siente también en el poder. Y ese es uno de nuestros grandes secretos. El otro secreto, que estamos organizados, que promulgamos el amor, que promulgamos la unión y la paz. No queremos más división entre los venezolanos y venezolanas. El llamado es a la participación política democrática, a dirimir nuestras diferencias a través de la batalla de las ideas, no de la pelea, no de la descalificación, no del descrédito, sino de la altura política que merecen nuestros pueblos, no del insulto, sino que nosotros pongamos en el tapete las propuestas y sea el pueblo quien decida con cuál propuesta se casa o con cuál propuesta no. Y desde aquí, toda mi solidaridad a los pueblos que aún no logran el camino de la construcción de la igualdad social, de la justicia social, de la justicia humana y solidaria. Pronto eso va a ocurrir. Ojalá, por ejemplo, que nuestra hermana República de Colombia termine de despertar y se sacuda de una vez por todas de tanta delincuencia que tiene en el gobierno. Ese gobierno que es un verdadero narcoestado y que ha servido para hacerle tanto daño a la región. Se han convertido, por culpa de ese gobierno, como que en los vecinos oveja negra de toda la región. El vecino que más produce drogas, el vecino que más produce delincuencia y el vecino que más produce pobreza. Nosotros quisiéramos tener ese vecino en unas condiciones mejores, y para que eso ocurra, tiene que ese pueblo despertar y llevar al poder a hombres y mujeres que realmente crean en el progreso y en esa doctrina bolivariana y no en esa doctrina santanderista, vendepatria, sumisa, que se arrodilla ante los intereses foráneos. Nosotros, como te dije al principio, somos tú y yo, mi querida Nela, herederos de héroes y heroínas de carne y hueso, no de Superman y Batichica, no.
somos de héroes y de heroínas de verdad. Y por nuestra sangre corre esa heroicidad. Y por eso es que nosotros seguiremos venciendo y construyendo un Estado más humano y más justo de la mano de la Revolución Bolivariana y de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Este 6 de diciembre, todas y todos a expresarnos, que nadie elija por ti, todas y todos a votar. Ven, vamos juntos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Oscar, por el tiempo, la oportunidad y el espacio. Agradecemos también a nombre del Estado.net a todos quienes nos hayan sintonizado en esta entrevista.